Vamos a resolver un par de ejercicios con las medidas de posición, para las medidas de posición, cuando tenemos una serie de datos simples como esta que dice presión arterial. Los datos que a continuación se presentan se refieren a las presiones sistólicas en milímetros de mercurio de 15 adultos varones. Los datos han sido ordenados de menor a mayor. Encuentre cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Encuentre cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Bien, los cuartiles son medidas de posición. Los cuartiles son los 4 valores dentro del conjunto de observaciones que dividen a ese conjunto de observaciones en 4 partes iguales, cada una de las cuales agrupa el 25% de las observaciones. Cada una de las cuales agrupa el 25% de las observaciones. Y para calcular el cuartil de orden K, ¿no?, donde K puede ser 1, 2 o 3, vamos a buscar el dato que dentro del conjunto de observaciones que ya ha sido ordenado de menor a mayor ocupe la posición K por N sobre 4 más 1 medio. K por N sobre 4 más 1 medio. Donde K es el orden del cuartil que estamos calculando, N es el número de observaciones que tenemos y 4 la cantidad de partes en las que vamos a dividir el conjunto de datos, en este caso 4. Ahora, calculamos K por N sobre 4 más 1 medio y K por N sobre 4 más 1 medio no es un número entero, entonces tenemos que utilizar la siguiente relación para calcular el cuartil que estamos buscando. X entre paréntesis entero punto fracción va a ser igual a X entero entre paréntesis entero más paréntesis X entero más 1 menos X entero y lo vamos a multiplicar por la fracción. Lo vamos a multiplicar por la fracción. Entonces, vamos a iniciar calculando el cuartil 2. El cuartil 2 va a ser igual al dato que, una vez que el conjunto de observaciones ha sido ordenado de menor a mayor, ocupe la posición 2, que es el cuartil que estamos buscando, por N, 15 sobre 4 más 1 medio. 2 por 15 son 30. 30 entre 4 son 7.5 y 7.5 más 1 medio es igual a 8. Entonces el cuartil 2 será igual con aquel dato que ocupe la posición 8. Y el dato que ocupa la posición 8 es, bueno, este es X1, X2 entre paréntesis, X3 entre paréntesis, donde el paréntesis nos indica que esta observación ocupa la posición 3 dentro del conjunto de observaciones una vez que los datos han sido ordenados de menor a mayor. X4, X5, X6, X7 y X8. Por lo que el cuartil 2 será igual a 121 milímetros de mercurio. Y por debajo del cual se encuentra el 50% de las observaciones y por encima de los 121 milímetros de mercurio se encontrará el restante 50% de las observaciones. Es decir, el 50% de las observaciones tendrá una presión sistólica mayor que los 121 milímetros de mercurio. Y es inmediato darnos cuenta que este valor también es igual con el valor de la mediana, porque la mediana tiene la misma definición. O sea, es el valor dentro del conjunto de datos que deja atrás de sí a la mitad de las observaciones
y por encima de la cual se encuentra la otra mitad. Calculamos el valor del cuartil 1. El cuartil 1 va a ser igual al dato que, ordenados de menor a mayor, ocupe la posición 1 por 15 sobre 4 más 1 medio. 1 por 15 son 15 y 15 entre 4 son 3.75 y 3.75 más 1 medio es igual con 4.25, es decir, el cuartil 1 será aquel dato que ocupe la posición 4.25. Como 4.25 no es un número entero, entonces tenemos que utilizar esta relación que nos dice x entero punto fracción es igual a x entero más 1 menos x entero por la fracción, donde este 4 es el entero y este punto 25 es la fracción. Entonces, x entero es x4 más paréntesis x entero más 1, 4 más 1 son 5, x5 menos x entero x4, y eso lo vamos a multiplicar por la fracción que es 0.25. Entonces, ¿cuál de estas observaciones es x4? Pues 114. Más, ¿cuál de estas observaciones es x5? 115. Menos x4, que ya habíamos dicho que son 114, por 0.25. Donde no es necesario decir pero, lo decimos de todas maneras. Lo primero que tenemos que hacer aquí es esta resta, después esta multiplicación y finalmente esta suma. 115 menos 114 es 1, por 0.25 es 0.25 y 114 más 0.25 serían 114.25 milímetros de mercurio. Por debajo de este valor se encuentra el 25% de las observaciones, es decir, el 25% de estos 15 adultos varones tuvieron una presión sistólica menor a los 114.25 milímetros de mercurio y el restante 75% tuvo una presión sistólica mayor a los 114.25 milímetros de mercurio. Calculamos el valor del cuartil 3. El cuartil 3 será igual al dato que, ordenados de menor a mayor, ocupe la posición 3, que es el orden del cuartil que estamos buscando, por n, 15, sobre 4 más 1 medio. Entonces, ¿3 por 15 son 45? 45 entre 4 son 11.25 y 11.25 más 1 medio más 0.5 es igual con 11.75, por lo que el cuartil 3 se corresponde con el dato que ocupa la posición 11.75. Como 11.75 no es un medio, no es un número entero, entonces tenemos que utilizar la relación que nos dice x entero punto fracción es igual a x entero más 1 menos x entero por la fracción, es decir, donde este es el entero y este de aquí es
la fracción. Entonces, x entero es x11 x11 más, paréntesis, x entero más 1 es x11 más 1, son 12, x12 menos x entero 11, x11 por la fracción 0.75. Ahora, x11, acá nos quedamos en 8, x9, x10, x11 y x12, que también lo vamos a utilizar. Entonces, x11 son 125. Más x12 es igual con 127 menos x11 125 por la fracción 0.75. Aquí es por. Entonces 125 más 127 menos 125, 127 menos 125 multiplicado por 0.75, y eso va a ser igual con 126.5. mmHg. Por debajo de este valor se encontrará el 75% de las observaciones. El 75% de esos adultos varones tienen una presión sistólica menor a los 126.5 milímetros de mercurio, y por encima de los 126.5 milímetros de mercurio se encontrará el restante 25% de esos adultos varones. Finalmente calculamos los percentiles. Audición. Los datos siguientes corresponden al tiempo de reacción a un estímulo auditivo de una muestra de 73 sujetos medidos en centésimas de segundo. Hay que encontrar los percentiles 10, 35, 50, 60, 75 y 90. Pues se trata de un audiólogo que tiene una muestra de 73 pacientes y a esa muestra les proporciona un estímulo auditivo y cuenta el tiempo en centésimas de segundo que tarda el paciente en escuchar el estímulo, en percibir el estímulo. De tal manera que el que menos tardó 47 centésimas de segundo en percibir el estímulo, y el que más tardó, el más sordo de ellos, tarda 76 centésimas de segundo en percibir el estímulo auditivo. Para calcular el percentil de orden K, lo único que tenemos que hacer es buscar dentro del conjunto de datos, una vez que han sido ordenados de menor a mayor, el que ocupa la posición K por N sobre 100 más un medio, donde K es el percentil que estamos buscando, N es el número de observaciones que tenemos en la muestra y 100 es el número de partes en el que estamos dividiendo el conjunto de observaciones, en este caso 100, y donde es fácil notar que la fórmula es la misma, o más bien dicho es similar a la que usamos para calcular los cuartiles y los deciles. En lo único que varía es en las partes en las que se ha dividido el conjunto de datos. Ahora, si el subíndice de la X, K por N sobre 100 más un medio, no es un número entero, entonces X entero punto fracción va a ser igual a X entero más paréntesis X entero más 1 menos X entero
multiplicado por la fracción. Calculamos el percentil 10. El percentil 10 será igual al dato que ordenados de menor a mayor ocupe la posición 10, que es el orden del percentil que estamos buscando, por 73, que es el número de observaciones que tenemos en la muestra, sobre 100 más un medio. 10 por 73 son 730 y 730 entre 100 son 7.3 más un medio es igual con 7.8. Es decir, el percentil 10 se corresponde con el dato que ocupe la posición 7.8 o el dato que está entre el dato 7 y el dato 8, más cercano del 8 que del 7. Ahora, como 7.8 no es un número entero, entonces x entero, x7, porque este es el entero y esta es la fracción, más x entero más 1, 7 más 1 son 8, menos x entero, x7, y todo eso lo vamos a multiplicar por 0.8, que es igual con la fracción. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8. Ahora, x7 son 51, más paréntesis, x8 son 52, menos x7 51, multiplicado por 0.8. 52 menos 51 es 1, por 0.8 es 0.8, y 51 más 0.8 son 51.8 centésimas de segundo. Por debajo de este valor se encuentra el 10% de las observaciones, y por encima de este valor se encontrará el 90% de las observaciones. El 10% de los menos sordos tardará en recibir el estímulo auditivo 51.8 centésimas de segundo o menos, mientras que el restante 90% de esos pacientes tardará 51.8 centésimas de segundo o más en recibir el estímulo auditivo. Y también es inmediato darnos cuenta que este valor es igual con el decil 1, porque el percentil 10 y el decil 1 tienen la misma definición. Dejan tras de sí al 10% de las observaciones, y por encima de ese valor, del decil 1 o del percentil 10, se encuentra el restante 90% de las observaciones. Calculamos finalmente, jóvenes, el percentil 75. El percentil 75 va a ser igual al dato que, ordenados de menor a mayor, ocupe la posición 75 por 73 sobre 100 más un medio. 75 es el percentil que estamos buscando, 73 es el número de elementos que tenemos en la muestra, y 100 el número de partes en el que vamos a dividir el conjunto de observaciones. Pues 75 por 73 es igual con 5475. 5475 entre 100 va a ser igual con 54.75, y 54.75 más un medio va a ser igual a 55.25. Es decir, estamos buscando el dato que ocupe la posición 55.25. Como 55.25 no es un número entero, entonces tenemos que utilizar esta relación para calcular el valor del percentil de orden 75. Nos quedamos en 8. Entonces x9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, este es X55 y este de acá es X56, que también lo vamos a utilizar. Entonces, X entero es X55, ese es el entero y esta es la fracción, más X entero más 1, 55 más 1 son 56, menos X entero, X55, multiplicado por la fracción, que son 0.25. Poner aquí un igual. Ahora, X55 son tantos como 64 centésimas de segundo, más X56 son tanto como 65 centésimas de segundo, menos X55, 64 por 0.25. Ahora, 65 menos 64 es igual con 1. 1 por 0.25 es 0.25 y 64 más 0.25 son 64.25 centésimas de segundo. Por debajo de este valor se encuentra el 75% de las observaciones, o en otras palabras, el 75% de estos pacientes tardaron 64.25 centésimas de segundo o menos en recibir el estímulo auditivo, mientras que el restante 25% habrá tardado 64.25 centésimas de segundo o más en recibir el estímulo auditivo. También es fácil notar que este percentil 75 es igual con el cuartil 3, porque el cuartil 3 también deja atrás de sí el 75% de las observaciones y por encima de su valor se encuentra el restante 25 y por encima de ese valor se encuentra el restante 25% de las observaciones dentro del conjunto de datos. Bien, pues vamos a calcular las medidas de posición, los cuartiles, los deciles y los percentiles cuando el conjunto de observaciones ya ha sido ordenado en una tabla de distribución de frecuencias, como en este caso. La tabla siguiente recoge la vida en horas de una muestra de 500 lámparas, en realidad son 505 lámparas. Y bueno, de esas 505 lámparas, 59 tienen un tiempo de vida de 200, entre 200 y 300 horas, 96 entre 300 y 400 horas, etcétera, ¿no? Hay que calcular los valores del cuartil 1, el decil 7 y el percentil 90. Los valores del cuartil 1, el decil 7 y el percentil 90. Ya habíamos platicado que cuando se trata de calcular las medidas de posición para un conjunto de observaciones que ya ha sido ordenado en una tabla de distribución de frecuencias, utilizamos una fórmula similar a la mediana, ¿no? De tal manera que el cuartil de orden K, el cuartil son los tres valores que dividen al conjunto de datos en cuatro partes iguales, será igual al límite inferior del intervalo que contiene el cuartil más K por N sobre 4 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil por la amplitud de ese mismo intervalo, es decir, por la amplitud del intervalo que contiene el cuartil. Para calcular el decil de orden K, los deciles son los 9 valores
que necesitamos para dividir al conjunto de datos en 10 partes iguales. Será igual al límite inferior del intervalo que contiene el decil más k por n sobre 10 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil entre la frecuencia absoluta de ese intervalo por la amplitud de ese intervalo también. Y finalmente, para calcular el percentil de orden k, será igual al límite inferior li-1 del intervalo que contiene el percentil más k por n sobre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el percentil que estamos buscando sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el percentil que estamos buscando, y todo eso lo vamos a multiplicar eso lo vamos a multiplicar por ahora sí, y eso lo vamos a multiplicar por la amplitud de ese intervalo. Para todos los casos, para calcular los cuartiles, ya hay que darnos cuenta acá que la fórmula pues es básicamente la misma. Lo único que cambia es en el número de partes en el que vamos a dividir el conjunto de observaciones. Lo único que cambia es en el número de partes en el que vamos a dividir el conjunto de observaciones. 4 para los cuartiles, 10 para los deciles y 100 para los percentiles. De todas formas, para todos los casos, antes de calcular cualquiera de las medidas de posición, es buena idea calcular la columna de frecuencias absolutas acumuladas, n mayúscula subíndice i, que para el caso es 59, para el primer caso, para el primer intervalo es igual con 59, para el segundo intervalo sería 96 más 59 igual con 155, 130 más 55 para el segundo caso, para el tercer intervalo 130 más 55 igual con 185, 88 más 185 nos da la frecuencia, 88 más 185 nos da la frecuencia absoluta acumulada del cuarto intervalo, que es igual con 276. 85 más 276 sería igual con la frecuencia absoluta del quinto intervalo, que es igual con 364, y 47 más 364, 47 más 364 será igual con 411. Bueno, y aquí ya no me dio, pero lo volvemos a hacer. Entonces sería 59 más 96 igual con 155, 155 más 130 igual con 285. Bueno, pues aquí estuvo el error. Estos son 285 y 88 más 285, 88 más 285 sería igual con 373, y 85 más 373, 85 más 373 sería igual con 458, 458 y 447 más y 47 más
458 es igual con 505. Con 505 porque al final de cuentas pues son 505 lámparas que se encuentran en esa muestra. Ya que hemos calculado la columna de frecuencias absolutas acumuladas, pues entonces estamos en condiciones de calcular el cuartil 1. Pero antes de calcular el cuartil 1, para calcular el cuartil 1, lo primero que debemos hacer es calcular K por N sobre 4. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es calcular esta parte de la ecuación. Para este caso en particular del cuartil 1, K es igual con 1 porque es el cuartil que estamos buscando. N es igual con 505, que es el número de observaciones que tenemos en la muestra, y 4 es el número de partes en el que vamos a dividir el conjunto de datos. Todo se remite a dividir 505 entre 4. 505 entre 4 es igual con 126.5. Con 126.5. Y este 126.5 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera frecuencia absoluta acumulada que sea igual o mayor que K por N sobre 4 se va a corresponder con el intervalo que contiene el valor del cuartil que estamos buscando. En este caso, en este intervalo se va a encontrar el cuartil. Ya que tenemos identificado el intervalo en el que se encuentra el cuartil 1, pues solamente resta aplicar la fórmula. El cuartil 1 va a ser al límite inferior del intervalo que se encuentra, el límite inferior del intervalo en el que se encuentra el cuartil, que son 300, más K por N sobre 4, que ya habíamos calculado como 126.5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil 59, entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil 96 por la amplitud de ese intervalo. La amplitud no la hemos calculado, pero la amplitud del intervalo es igual con el límite superior menos el límite inferior, igual con 100 por 100. Y ya que tenemos eso, bueno, pues sacamos la calculadora y 300 más 126.5 menos 59 entre 96 por 100. Por 100 va a ser igual con 370.3125. Es aproximadamente igual a 370.3 horas de funcionamiento. Por debajo de las 370.3 horas de funcionamiento está el 25% de las lámparas que menos tiempo de vida tienen, y por encima de las 370.3 está el restante 75% de las lámparas. Por encima de las 370.3 horas de funcionamiento o días de funcionamiento, me parece, en horas de funcionamiento está el restante 75%. Calculamos el valor del decil 7. El procedimiento es básicamente el mismo. Para calcular el decil 7 tenemos que calcular K por N sobre 10, y en este caso es 7, que es el orden del decil que estamos buscando, por N, que son 505 en muestra, sobre 10. Sacamos la calculadora y 7 por 505 es igual con
3.535 y 3.535 entre 10, bueno, pues son 3.535 entre 10, bueno, pues son 353.5. 353.5. Este 353.5 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera frecuencia absoluta que sea mayor o igual a 353.5 se va a corresponder con el intervalo que contiene el decil 7. En este caso, el decil 7 se encuentra entre 500 y 600 horas de funcionamiento, ¿no? Ya que tenemos todo para calcular el valor del decil, bueno, pues el decil va a ser igual al límite inferior del intervalo que contiene el decil, que estamos buscando 500, más k por n sobre 10, 353.5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el decil, 285, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, 88, todo eso multiplicado por la amplitud, que para este caso también son 100. 600 menos 500 igual con 100. Sacamos la calculadora y 500 más 353.5, 353.5 menos 285 entre 88 por 100. Y esto es igual a 577 091, es decir, este decil será igual a aproximadamente igual a 577.8 horas de funcionamiento, por debajo del cual se encuentra el 70% de las observaciones y por encima del cual se encuentra el restante 30%, y por encima del cual se encuentra el restante 30%. Es decir, el 70% de esas lámparas tiene un tiempo de vida inferior a las 577.8 horas, mientras el 30% de esas lámparas dura funcionando o tiene un tiempo de vida superior a las 577.8 horas. Calculamos finalmente el valor del percentil 90. Calculamos finalmente el valor del percentil 90. Para calcular el valor del percentil 90 debemos de iniciar calculando k por n sobre 100, que en este caso particular es 90 por 505 sobre 100, ...90 por 505 son 45.450, y 45.450 entre 100 es igual con 454.5. 454.5. Ese 454.5 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual que k por n sobre 100, en este caso que 454.5, se va a corresponder con el intervalo que contiene el valor del percentil que estamos buscando. En este caso, el percentil 90 se encuentra en ese intervalo. Ya que lo tenemos todo para calcular el valor del percentil, bueno, pues el percentil 90 va a ser igual al límite inferior del intervalo que contiene el percentil,
600 más K por N sobre 100, 454.5 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el percentil 373 sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el percentil que estamos buscando 85, y eso lo vamos a multiplicar por la amplitud, que en todos los casos es igual con 100. 700 menos 600 es igual con 100. Sacamos la calculadora para calcular eso y tenemos que 600 más 454.5 menos 373 entre 373, bueno, lo vuelvo a hacer, 600 más 454.5 menos 373 entre 85 entre 85, todo eso por sí. Y entonces el valor del percentil 90 sería igual con 695.88 23 52 9. Esto es aproximadamente igual a 695.9 horas de funcionamiento, por debajo del cual se encuentra el 90% de esas lámparas, y el restante 10% habrá durado más de 695.9 horas funcionando, y el 10% de esas lámparas habrá durado más de 695.9 horas funcionando.